Saludos. Vamos ahora a desarrollar el laboratorio de interferencia de ondas. Entonces, para este laboratorio vamos a acceder a este enlace con ayuda de la tecla Control. Vamos a acceder a este enlace. Muy bien, pues ya estamos en el enlace, ¿verdad? Y vamos a entrar en la aplicación. Y aquí, cuando se abra la aplicación, vamos a seleccionar la opción de ranuras, slits. Muy bien, entonces ya en la aplicación vamos a continuar. Aquí en la parte 1 nos están pidiendo que hagamos una predicción, qué es lo que vamos a ver en el punto 1, en el punto 2, en el punto 3 cuando estas ondas lleguen a una pantalla. Ustedes responden aquí. En la parte 2 también nos están pidiendo una predicción, nos están indicando qué es lo que esperamos ver si la diferencia en caminos de estas dos ondas es igual a un número entero o un múltiplo de lambda. Se verá una zona oscura, una zona brillante, pues eso tenemos que explicar aquí. Y enseguida les piden también predecir qué es lo que se va a ver si la diferencia en caminos es lambda medios, 3 lambda medios, 5 lambda medios. Entonces responden ahí, ¿ok? Hacen una predicción. Muy bien. En esta otra parte nos están pidiendo circular a qué corresponde esta ecuación. ¿Será que corresponde a una zona brillante o una zona oscura? Pues analizan y circulan la respuesta correcta. Lo mismo para la ecuación esta. Ok, pasamos entonces a la parte de la simulación. Okay, entonces ya estando en la simulación debemos ajustar algunos parámetros. Entonces ya estamos en Slit, ¿verdad? Y nos dicen aquí en la parte derecha debemos seleccionar el láser. Entonces aquí en la parte derecha ustedes tienen la opción láser. Entonces seleccionamos láser. También nos están pidiendo que activemos gráfico, pantalla. Esa va a ser la pantalla donde vamos a ver las diferentes zonas brillantes y oscuras. Y también la intensidad. Podemos ver la intensidad. También, si continuamos leyendo la guía de laboratorio, nos están pidiendo seleccionar dos rendijas. Muy bien, tenemos entonces dos rendijas. Vamos a revisar qué más nos piden. Dice que el ancho de la rendija debe ser 500 nanómetros. Aquí podemos ver que el ancho de la rendija efectivamente es 500 nanómetros. También nos están pidiendo que la separación entre rendijas debe ser 2000 nanómetros. Así que vamos a la aplicación y la separación aquí está en 1500. Así que lo vamos a llevar a 2000. ¿Okay? Entonces, si se fijan, la separación entre rendijas, pues estamos calibrándola, ¿no? A 2000 nanómetros. Okay. Muy bien. También nos están pidiendo que arrastremos la rendija hacia el extremo izquierdo. Esta es nuestra rendija, así que la vamos a arrastrar hasta el extremo, hasta donde ya no se pueda, y eso es justamente en 500 nanómetros, ¿no? Muy bien. Y también nos están pidiendo que encendamos el generador de luz, el generador del láser. Así que vamos a darle un clic aquí. Y ahí tenemos cómo es que las ondas de luz se van generando y cómo ellas pasan a través de las rendijas. Y vemos cómo ellas van interfiriendo como si fueran ondas del agua. Las ondas de luz hacen ese mismo fenómeno, interferencia, ¿no? Y esa interferencia es lo que produce en la pantalla zonas brillantes y zonas oscuras. Bueno, una gráfica de estas zonas brillantes y oscuras la tenemos justamente aquí. ¿Ok? Muy bien, muy bien. También nos están pidiendo que arrastremos el control de frecuencia. Este es el control de frecuencia. Nos están pidiendo que lo arrastremos hasta el extremo izquierdo. Eso corresponde al infrarrojo cercano. Así
que vamos a hacer eso, vamos a coger el control de frecuencia, lo arrastramos hasta el extremo. ¿Okay? Y obviamente lo que vemos son ondas en la longitud de onda del infrarrojo. ¿Okay? Muy bien, entonces vamos a medir cuánto es la longitud de onda que corresponde a esta frecuencia. Así que le vamos a dar, primero lo voy a arrastrar esto un poquito a este lado para poder medir con facilidad y le voy a dar una pausa. ¿Okay? Entonces para medir, aquí tenemos un control que se llama, bueno, es un metro, ¿no? Y simplemente vamos a medir la longitud de onda. Ustedes ya saben qué es longitud de onda y esta se mide de pico a pico. Podemos medir de este pico al otro pico, podríamos medir hasta este segundo pico y el resultado pues lo dividimos entre 2. Eso pues se lo dejo a ustedes, a vuestro mejor criterio. ¿Okay? Voy a medir en este caso por facilidad de pico a pico y resulta que para el infrarrojo cercano tengo una longitud de onda de 384.5 nanómetros. ¿Okay? Entonces esta longitud de onda lo voy a registrar en mi tabla. ¿Okay? Aquí registramos la primera longitud de onda. Aquí debemos registrar D, que representa la distancia entre rendijas, y M para el primer orden, M sería 1. ¿Okay? Entonces vamos a completar la tabla. Ya tenemos el primer lambda, luego debemos calcular el seno que le corresponde, el seno del ángulo que le corresponde a esta longitud de onda. Si tenemos el seno, entonces podemos calcular también el ángulo a través de la función inversa del seno, ¿no? Claro, este ángulo lo vamos a expresar en radianes. Lo mismo, la longitud de onda debe ser expresado en metros. El programa trabaja en nanómetros, así que ustedes deben hacer una conversión de unidades de nanómetros a metros, tanto para la longitud de onda como para la distancia entre rendijas. ¿Okay? ¿Y cómo van a calcular entonces el seno del ángulo que le corresponde a lambda? Nosotros tenemos estas dos ecuaciones disponibles, así que ustedes van a elegir la ecuación que corresponde en base al experimento que estamos haciendo, ¿no? Si ustedes tienen la longitud de onda y nos están pidiendo calcular el ángulo para M de primer orden, es decir, M vale 1, y sabemos D, que es la distancia entre rendijas, entonces podemos despejar para el seno y calculamos la función seno del ángulo. ¿Ok? Entonces pues ya tenemos esta columna llena y luego podemos calcular el ángulo en radianes a través de la función seno inverso. Muy bien, ya tenemos esta fila completada. Ahora vamos a pasar a la siguiente longitud de onda. Esa corresponde, de acuerdo a nuestra guía de laboratorio, dice que debemos de repetir para la frecuencia que corresponde al amarillo. Así que vamos a la aplicación y movemos nuestro control a una frecuencia que corresponde al amarillo. ¿Okay? Ahí tenemos el amarillo, le damos play, ¿no? Y ahí tenemos el amarillo. Esto debería estar por aquí, ¿no? Para que se vea mejor el patrón de interferencia. Ahí se ve el patrón de interferencia. Ok, pero para efectos de medir longitud de onda, que eso es lo que me están pidiendo, voy a correr la rendija y entonces le voy a dar pausa y ahora puedo medir con facilidad la longitud de onda que corresponde al amarillo. Okay, entonces pues ustedes miden, ¿verdad? Con bastante cuidado, miden cuánto es la longitud de onda. Okay. Entonces eso lo apuntan aquí, la nueva longitud de onda. Calculan el seno inverso, y pueden calcular el ángulo. Para la siguiente fila, de acuerdo al enunciado, deben elegir el color cian. Entonces ustedes van por aquí, aquí está el color cian, hacen el mismo procedimiento y luego se van para el violeta está por esta zona, hacen el mismo procedimiento y finalmente se van al extremo violeta, esto corresponde al ultravioleta y repiten el procedimiento. De esa forma es como van a llenar esta tabla, ¿no? Para todas las longitudes de onda. Muy bien, y calculan la columna del seno y el ángulo. Muy bien, entonces en esta otra parte nos están pidiendo que utilicemos algún programa que nos permita hacer una gráfica. Se les sugiere el Excel porque es el programa que más se conoce. Pueden usar Excel y van a hacerme una gráfica
de lambda, longitud de onda, versus el ángulo. Es decir, en el eje Y debe ir la longitud de onda y en el eje X debe ir el ángulo. Muy bien, entonces ustedes pues hacen una gráfica, ¿no? Y esa gráfica la van a poner aquí. ¿Okay? Simplemente la copian, la pegan y ya tienen vuestra gráfica. Bien, en adición nos están pidiendo que hagan un ajuste de curva, un fit, un ajuste de curva de tipo lineal. Así que ya se les está adelantando que la gráfica va a ser una línea recta. A esa gráfica tienen que añadirle la ecuación matemática en términos de X y Y. Eso es lo que les va a dar Excel, una ecuación matemática. La ecuación de una recta con los parámetros matemáticos X y Y. Pero como estamos en física, ustedes van a escribir esa ecuación, la van a reescribir, pero utilizando los parámetros físicos. En este caso, longitud de onda y ángulo en radianes. ¿Okay? La escriben en esta línea. Bien, también les están pidiendo que observen la pendiente. Esta es una línea recta, va a tener una pendiente, les está pidiendo que analicen esa pendiente, el valor de la pendiente. Y se les pregunta qué representa la pendiente en términos de las variables físicas. Así que comparan la ecuación matemática con la ecuación en términos de los parámetros físicos, van a compararla y se van a dar cuenta qué es lo que representa la pendiente. Y lo escriben en esta línea. Muy bien, pasamos a la parte 3. En esta parte se está haciendo el análisis, el mismo que nosotros hicimos en la presentación y en el video. Esta ecuación viene de una de estas ecuaciones aquí arriba. Se está despejando para el seno. Se tendría m lambda sobre d. ¿Sí? Eso es lo que ustedes ven aquí. Entonces, cuando el ángulo es bastante pequeño, menor a un radián, en términos de grados sería como menor a 15 grados. Cuando el ángulo es menor a 15 grados, esto se aproxima mucho al valor del seno. Así que seno de 15 grados se parece mucho en valor al ángulo, pero escrito en radianes. Así que estamos haciendo esa aproximación. ¿Okay? Muy bien. También observamos de esta gráfica, ¿no? Este es el experimento como tal. Aquí tenemos el láser, tenemos aquí las dos rendijas, se está haciendo la magnificación en esta zona. Obviamente estos rayos viajan, aquí está el rayo, aquí en esta línea están ambos rayos, están viajando, van a interferir y producen este pico de interferencia. ¿Okay? Entonces, si observamos esta gráfica, bueno, esta es la pantalla. Si observamos este triángulo, vemos que la tangente del ángulo es el cateto opuesto X sobre el adyacente L. Eso es lo que estamos escribiendo aquí. Entonces, si el ángulo es pequeño, también sucede lo mismo. Al igual que para el seno, si el ángulo es pequeño, la tangente del ángulo es igual al ángulo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que estamos escribiendo aquí. Si esto es pequeño, entonces todo esto se va a convertir en z, en ángulo z. Así que tendríamos ángulo z igual a x sobre l. Aquí también tenemos ángulo z igual a m lambda sobre d. Así que podemos igualar este valor con x sobre l. Eso es lo que tenemos aquí. Estamos igualando. Y de aquí podemos despejar para x y nos da esta ecuación. L, que representa la longitud de la rendija a la pantalla, lambda la longitud de onda, m es el número de orden y d es la distancia entre rendijas. Así que con esta ecuación, al cual le aplicamos esta aproximación, porque el ángulo es pequeño y se escribe en radianes, luego de aplicar esta aproximación, pues llegamos a esta ecuación que es mucho más simple. ¿Ok? Muy bien, ya tenemos claro esta ecuación. Entonces, analizando esta ecuación, aquí deben responder la pregunta: ¿qué sucede si el parámetro D incrementa? ¿Qué va a suceder con el patrón de interferencias? Estos picos se alejarán, se pegarán unas a otras, pues eso lo analizan. Sugerencia: usar el simulador. Muy bien, entonces tenemos la parte B. Nos están pidiendo que
establezcamos algunos valores para los parámetros de la simulación. Nos piden el ancho de la rendija 500 nanómetros. Si ustedes van a la aplicación, ya el ancho está en 500 nanómetros. La separación entre rendijas deben establecerlo a 3200, así que jalamos esto a 3200. Y la frecuencia debemos de dejarlo en el extremo derecho, en ultravioleta. Bueno, ya está, eso está ahí en ultravioleta. Muy bien, entonces ahora debemos utilizar la teoría que acabamos de aprender. Debemos utilizarla para poder determinar la distancia del centro a la primera franja brillante. Es decir, esto es lo que ustedes tienen que calcular, X. ¿Okay? Pero para calcular X necesitan estos valores. Entonces, de la aplicación ustedes deberían ser capaces de calcular esos valores. ¿Okay? Pero para hacer esta simulación, esta última parte, recuerden que esto debía de estar en 500 nanómetros. ¿Okay? Entonces, aquí necesitan L. ¿Qué representa L? La longitud de las rendijas a la pantalla. Así que observan, aquí estamos en 500 nanómetros y la pantalla está en 5000 nanómetros. Así que ustedes pueden calcular esta distancia con facilidad. También necesitan la longitud de onda. ¿Cuál es la longitud de onda para el ultravioleta? Pues eso ustedes lo van a medir, ¿verdad? Lo miden. Vamos a arrastrar esto para poder medir bien la longitud de onda. Ahí lo pausamos, colocan, ¿verdad? Con bastante cuidado y miden la longitud de onda. Y ya tienen entonces también la longitud de onda. M les están pidiendo para el primer orden, para la primera zona brillante, así que M vale 1 y les faltaría D. D es la distancia entre rendijas, que también está en la simulación. ¿Okay? Entonces ya con eso son capaces de calcular la distancia del máximo central a la primera zona brillante. Hacen el cálculo y luego pueden verificar con vuestro metro, pueden verificar cuánto es la distancia. Obviamente no les va a dar el valor exacto, va a haber un pequeño margen de error, tal vez de 40, 50 nanómetros. Deben mostrar los cálculos que hicieron. Y con eso ya completamos este laboratorio. Cualquier duda me dejan saber.